Muy buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 1 de clínicas penales. Eh, Procedo a presentar el grupo. Su servidor, Maynor Leonel Coipou, funge como juez. Como fiscal del Ministerio Público tenemos a la compañera Paola Melissa Villatoro Requena y como querellante adhesivo a la compañera Beilin Alicia Medina Chu. Nosotros vamos a hablarle acerca de el fallo que se generó en la Corte de Constitucionalidad con fecha 2 de noviembre del 2017, dictado por el juez octavo de primera instancia del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la ciudad y departamento de Guatemala, ¿ya? Para lo cual vamos a proceder a en este momento la compañera va a hablarnos acerca del procedimiento común penal y dejo en el uso de la palabra a la compañera Bailey. Buenas tardes, licenciado. En este caso vamos a proceder a analizar el fallo de la Corte de Constitucionalidad en materia procesal penal. En nuestro procedimiento común penal, el número de caso pues no aparece. El órgano a cargo donde se inició este proceso es el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal de Guatemala, Departamento de Guatemala. La Fiscalía del Ministerio Público no aparece. El agraviado, perdón, es Jocelyn Yolani Gómez Granados. El abogado de creyente adhesivo es Otto Rolando Gómez García y Hugo Rolando Marroquín Orellana. El primero fue sustituido a solicitud de la agraviada. El sindicado es Joaquín Antonio Mancilla Rivera. El defensor no aparece. El auto de procesamiento y auto de apertura no aparece. El auto de medidas de coerción no aparece. El resumen de la conducta humana delictiva, como en este caso en el proceso inicial no se cuenta, solamente se consignó lo que es el delito en maltrato contra personas menores de edad, regulado en el artículo 150 bis del Código Penal. Etapa en la que se dictó la resolución, en este caso fue la etapa preparatoria, puesto que se dictaminó el sobreseimiento, por lo tanto no se inició el juicio. ¿Qué resolución es la que se está impugnando? El auto con fecha 29 de diciembre del año 2016, en lo que se resolvió lo siguiente. La presentación del acto conclusivo de fecha 30 de marzo del 2017 y la audiencia de conocimiento de cargos el 16 de agosto del 2017. Esta misma es por la falta de notificación de la resolución, ya que el abogado de la querellante adhesivo, en este caso figuraba el licenciado Otto Rolando Gómez, por decisión de la agraviada y la madre, que también estaba constituida como querellante adhesiva, solicitaron que se le removiera del cargo, promoviendo al nuevo abogado director, el licenciado Hugo Rolando Marroquín. Por lo tanto, el abogado fue notificado de esa audiencia de conocimiento de cargos y él mismo presentó excusa por quebrantos de salud, pero ya no era parte del proceso. Estas son las dos únicas resoluciones debido a que se dictaminó el sobreseimiento. Consecuentemente, el juicio no procedió. No se presentó ningún recurso de apelación, por lo tanto no tenemos recurrente ni resolución impugnada. Órgano jurisdiccional que resolvió tampoco hubo. El resumen de la fundamentación de la resolución no hubo y la resolución concreta tampoco hubo. En este caso le cedo la palabra a la compañera Paola Villatoro, quien funge como fiscal y nos dará a conocer el amparo en primera instancia. Muchas gracias, compañera. Pues buena tarde, licenciado. Me corresponde hablarles del amparo de primera instancia. Después del acto del proceso común, en donde vimos que nuestra agraviada cambió de abogado en la audiencia, en el amparo fue, el amparista postulante fue, acá lo podemos ver, Otto Rolando Gómez García, que en el procedimiento común estaba constituido como querellante adhesivo. Él interpuso este amparo ante el juzgado octavo de primera instancia penal y narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala, y la interposición fue hecha el 26 de agosto del 2017. El amparista, como producción del acto reclamado,
puso la presentación del acto conclusivo del 30 de marzo del 17 y la audiencia de conocimientos de cargo para el 16 de agosto del 2017. No se le notificó, como él lo que reclama es de que él estaba constituido como querellante adhesivo en el proceso común y que a él no se le notificó dicho auto. Se le solicitó comparecencia únicamente al sindicado. El auto que reclama es el auto que se dio el 29 de diciembre del 2016. Ahora, el resumen de los argumentos y la petición del amparista. Él estimó que la autoridad reprochada, al dictar la resolución del 29 de diciembre, solo requirió la comparecencia del sindicado. Además, que no se le notificó la resolución donde se le señaló la audiencia para el 16 y que porque en dicha audiencia se declaró el sobreseimiento a favor del imputado, por ende, él está reclamando este auto, ¿verdad? El amparista solicitó se le otorgue el amparo y se deje sin efecto las actuaciones proferidas después del 29 de diciembre. Entonces, el que estaba constituido como querellante adhesivo en el proceso común es el postulante amparista y pues estas son sus requerimientos. Ahora, ¿a qué autoridad está impugnando él? Él está impugnando al juez cuarto del juzgado de primero pluripersonal de paz, porque fue el órgano que dictaminó este auto. Contra él está impugnando nuestro amparista. Y el informe circunstanciado emitido por la autoridad impugnada, en este caso el informe que mandó esta autoridad, dice que el auto que fue emitido el 29 de diciembre del 2016, dictándose resolución contra Joaquín Antonio Mancía por la posible comisión del delito de maltrato contra personas menores de edad, se programó la presentación del acto conclusivo para el 30 de marzo y la audiencia de conocimientos de cargo para el 16 de agosto. No se notificó al amparista porque la agraviada y la querellante adhesiva sustituyeron al abogado defensor Otto Rolando Gómez García. En su lugar quedó el licenciado Hugo Rolando Marroquín Orellana. Entonces, en resumen, en el proceso común se dictó un auto, ¿sí? Donde no se le notificó a esta persona, al amparista, pero lo que nosotros como grupo logramos, pues, ver y que estaba en la sentencia es que no se le notificó porque no tenía legitimación, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Tercero interesado no hay, por la misma razón. O sea, en el proceso común nosotros vimos que, denme un segundito acá. Que en una audiencia la agraviada solicitó el cambio de abogado, ¿sí? Eso fue lo que nos comentó nuestra compañera. Al haber cambio de abogado, pues en esta fase, en esta instancia, ni aparece la querellante, ni aparece ningún tercero interesado, porque realmente pues no lo hay. El lugar y la fecha de la sentencia de amparo de primer grado, que es la que estoy analizando, se dio el 16 de agosto del 2017 y pues fue ante este juzgado, ¿verdad? Y la parte resolutiva se deniega la presente acción de amparo, no se condena a costas al postulante y se le impuso una multa de 1,000 quetzales a Otto Rolando García. El efecto concreto del fallo en el acto reclamado y en el caso concreto es que la amparista no tiene legitimación activa dentro del proceso de amparo. En cuanto al resumen
de los fundamentos de la sentencia de primer grado, pues se dice que no se da cumplimiento de los presupuestos procesales de temporalidad, legitimidad y legitimación activa, lo cual nuestro compañero Minor, que le voy a ceder la palabra, nos va a explicar más a detalle en segunda instancia. Ok, muchas gracias, compañera. Continuando con el análisis de la sentencia, nosotros encontramos, si pudiera subir el recurso de apelación en amparo en segunda instancia, básicamente recurrente viene siendo el mismo, el señor Otto Rolando Gómez García. El resumen de los argumentos y petición del apelante se examina en la sentencia del 2 de noviembre del año 2017. La parte contraria al apelante es el señor Joaquín Antonio Mancilla Rivera, quien funge como sindicado. El resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al apelante, pues no hay una participación, no hay un tercero interesado, en consecuencia tampoco hay un resumen de argumentos. El lugar y la fecha de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el 19 de marzo del 2019. El resumen de la fundamentación propia de la Corte de Constitucionalidad en el fallo. El juez objetado actuó apegado a derecho, debido a que no tenía obligación de notificar la resolución al accionante, por lo que no hay ninguna violación de derechos constitucionales. En ese sentido, y retomando lo que la compañera Paola mencionaba, los presupuestos de temporalidad y el presupuesto de legitimación que el abogado que inició el proceso argumentaba es el por qué no se le notificó, y él consideraba que se le habían violentado esos dos presupuestos, pero el juez al momento de realizar su análisis indica que no se da ninguno de estos dos presupuestos, porque en el caso del presupuesto de temporalidad no era la oportunidad procesal de plantear amparo contra la resolución emitida por el juez pluripersonal de paz penal, en la cual se había planteado un recurso, el primer recurso. Y el presupuesto de legitimación tampoco se da porque la agraviada, que cuando se colocó la demanda era menor de edad, solicitó juntamente con su señora madre, que también fungía como querellante adhesiva, que se separaran del proceso a los representantes de la Procuraduría General de la Nación. Se iban a separar también como querellantes adhesivos los padres de la agraviada, que en este caso son la señora Lendy Mirina Granados Rodríguez de Gómez y el licenciado Otto Rolando Gómez García. También en ese proceso se indicó el cambio de abogado defensor, ¿verdad? Y por último, la agraviada solicitó al juez el sobreseimiento del caso, dado que ellos consideraban de que la demanda ocurrió más por un mero error, ¿verdad? Consecuentemente, el licenciado Otto Rolando Gómez García no tenía legitimación ya para estar representando a la agraviada y por lo tanto fue separado del proceso penal. En consecuencia, ninguna de los órganos jurisdiccionales tenía la obligación de tener que notificarlo acerca del proceso que ocurrió el 16 de agosto del 2017. ¿verdad? La doctrina legal de la Corte Constitucional se sentó en el fallo. Básicamente se utilizó la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. La parte resolutiva del fallo de la Corte de Constitucionalidad es que se deja sin lugar el recurso de apelación y se confirma la sentencia que venía en grado, ¿verdad? El resumen del efecto concreto en el fallo es la confirmación de la sentencia. Nosotros como grupo, al analizar el caso, consideramos, ¿verdad?, de que se cumplieron los parámetros de fondo y de forma, puesto que desde el inicio el solicitante no tenía legitimidad y por lo tanto no se incumplió ni se violentó ninguna norma jurídica al no notificar al licenciado Otto Rolando Gómez García, quien estuvo fungiendo como querellante adhesivo y como defensor de la agravia. Básicamente este es el análisis del fallo.
que se emitió en la Corte de Constitucionalidad, nosotros ahí nos quedamos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias.